¿Qué haces, María? Hola, Mer. ¿Está por ahí, Mer? No. Ahí está Brenda. Hola, Hola. ¿cómo estás? Ah, sí, ahí está Mer. Hola, Estaba Alex, más sí atrás. estoy. ¿Cómo Yo, andas, Mer? nada. ¿Cómo andan todos? Ahí estamos. Hay uno que se bañó, por lo que veo. Ahí está Gerardo. Hola, Gerard. ¿Qué onda? ¿Bien y vos? Bien. ¿Hay un feliz cumpleaños atrás tuyo? Y lo dejé de decoración Cumplí pandémica. y quedó. Sí, recuerdos de la pandemia. Bueno. Ahí está Gonzalo. Ah, muy bueno. Gracias a todos los que están. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar a presentar un poco esta jornada, esta charla de este sábado a la tarde con dos autoras que queremos mucho en Queja porque, bueno, una se dedicó al espacio exterior y la otra al espacio interior. Al interior ese que está afuera, que también estaría en el espacio exterior. Así que con todo este quilombo, ensalada de palabras, parece que hoy a la tarde se va a armar alguna especie de altercado, de cuestión para discutir sobre, bueno, sobre todo eso, la literatura del centro y la literatura de la periferia, o al revés, vamos a empezar bien, la literatura de la periferia y la literatura del centro, quién influencia a quién, si esto realmente es así, qué autores siguen ellas para pensar en estas cuestiones, virus de centro y virus de periferia, por ahí podemos también en algún momento tocar. Eh, Acá voy a mostrarles, ahora Gerard va a presentar a las chicas y sus trayectorias, etcétera. Yo simplemente quería mostrarles ambos libros de ambas autoras, La gravedad de los cuerpos y El interior afuera. Quedaron complementarios los colores, así que algo querrá decir. Perdón, acá se ven más los colores complementarios. Eh, Los dejo entonces con Gerardo, que va a presentar a las autoras, y bueno, después pasamos a Brenda, que seguramente va a moderar un poco la charla. Yo solamente de parte de la editorial quería agradecerles a todos la participación, la compra del libro. Para nosotros es importante hacer un trabajo colectivo con librerías y con nuestra distribuidora que es Valduter, porque nos parece un momento importante para estar juntos como comunidad que somos, de alguna manera todos formamos parte de un mismo colectivo que es el de los que emprendemos en la imprenta o en la editorial la realización de un libro y los que lo llevamos hasta la casa de los lectores. Necesitamos de esa cadena que es bastante más extensa que lo que uno hace, ¿no? Siempre hay un montón de gente trabajando detrás de eso y las librerías son fundamentales y pasaron el peor momento, no por restar mérito al momento difícil que pasamos también las editoriales, pero las librerías no pudieron abrir por muchos meses, por mucho tiempo, y la verdad que hacer una actividad en, todos juntos me parece un buen gesto, y ojalá que se repita y sigan sucediendo. Y ojalá que esto termine pronto, obviamente. Bueno, los dejo con Gerardo y gracias a todos por estar. Gracias, Leti. Bueno, nada más voy a decir unas palabritas acá de la banda que se encuentra en este mano a mano. Bueno, Mercedes de la Torre, autora de La gravedad de los cuerpos, es astróloga. Entre el 2017 y 2018 escribió una columna sobre astrología en la Agenda de Buenos Aires, forma parte del colectivo Socias de Caucho, con quienes publicó una antología de cuentos de fútbol, Milena Cacerola. Participó en la antología de cuentos Narrar lo extraño, publicado también en Queja Ediciones. Y en el 2019 publica esta novela. Actualmente, junto a Maxi Leignani, tiene un podcast Arte Natal sobre artistas argentinos desde la mirada astrológica y prepara la publicación de Mi Otro,
un libro de ensayos astrológicos sobre distintas representaciones en del amor en el arte. Y en la otra esquina tenemos a María Lobo, autora de El interior afuera. Ella es doctora en Humanidades por la Universidad Nacional de Tucumán, donde también ejerce docencia. Publicó la novela Los Planes y las colecciones de relatos Santiago y un pequeño militante del Po. Sus cuentos también se incluyeron en antologías en homenaje al cuento argentino contemporáneo y son material de lectura en distintos seminarios sobre literatura argentina en la UBA. Ha dirigido los talleres de narrativa y lectura del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Tucumán y en el 2017 obtuvo una beca de creación del Fondo Nacional de las Artes por su trabajo en la lectura crítica. Actualmente coordina un club de lectores en el Árbol de Galiano e integra el comité editorial de la revista universitaria Pedes Interra. Bueno, con eso presentamos a María y a Meche y bueno, doy el pase a Brenda para que diga algunas cositas por Waldhütter que convocó para este encuentro. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Gerardo, y bueno, muchas gracias también a todos los que están conectados. Mi nombre es Brenda, y en nombre de Waldhütter voy a decir algo muy cortito, sobre todo agradecer y reafirmar la importancia de estos encuentros virtuales, sobre todo en este momento, que disfrutamos muchísimo, y les voy a dar la palabra a ambas autoras que nos acompañan hoy. Les agradezco también a los editores de Queja, que hacen un trabajo fenomenal, y la idea es escucharlas, y que todos los que están conectados puedan también realizar preguntas, ya sea en el chat o algún comentario que también le vamos a seguir dando lugar, y además hacia el final abrir un espacio de preguntas para que también puedan habilitar sus micrófonos y podamos dialogar. Así que gracias, no sé quién de las dos, Mercedes o María, quiere comenzar. Bueno, habíamos quedado con Mer que Uh-huh. empezaba yo, Dale. mal que te pese. Bueno, estamos con mucha timidez con Mercedes, pero acá vamos. A contarles, hemos estado preparando en los días previos esta charla y lo que se nos ocurría era como, si bien tenemos como tópicos conectados entre nosotras dos, habíamos distribuido como uno y uno como para ir tirando ideas, así que yo empezaría con el primer tema que queríamos hablar, pensando en esto de centro-periferia, y lo quiero decir que cuando con Leticia y los chicos de la editorial poníamos el título de la charla, que mientras lo estábamos pensando, decíamos, bueno, provincia, periferia, centro, la escritora de Buenos Aires, bueno, estamos un poco para tratar de romper eso aquí con Mercedes y pensar un poco cómo salir de esas correspondencias o pares binarios, como diría Laclau, respecto a la cuestión del centro, la periferia, la tierra. Mercedes va a hablar del espacio, del aire, del cielo, y yo de la provincia. Pero todo eso se va a conectar de alguna manera, así que arranco yo con alguna de las ideas que había pensado. Yo básicamente a lo largo del tiempo que estemos charlando voy a hablar de dos cuestiones. La primera es tratar de repensar acá entre todos qué es esto a lo que llamamos centro y a qué le llamamos periferia. Eso como primer bloque. Y como segundo bloque voy a hablar sobre cómo se construye el lugar de la provincia y de la capital desde alguna mirada en la literatura argentina. Esos serían como los dos bloques. Voy a empezar por el primero, tratando de aproximar alguna idea acerca de centro-periferia. Voy a sacar el reloj para no hablar como un loro, ir controlando. Bueno, yo para pensar este tema he estado buscando algunas lecturas recientes, que decía recién Leticia de que íbamos a contar a quienes seguimos para pensar estas cuestiones. Yo para pensar esta charla me he basado
sobre todo en dos libros de Franco Moretti, uno que se llama Lectura Distante, no sé si lo tengo por acá a mano, sí, Lectura Distante, y otro librito de Moretti que se llama La literatura vista desde lejos, más un tercer librito de ensayos de Julian Barnes, que anda por ahí por mi biblioteca, no los separé. Bueno, arrancando. Voy a plantear aquí, siguiendo una idea de Moretti con la que estoy muy de acuerdo, que es señalar que esta idea de centro y periferia se definen no tanto por lo que él llama la definición desde la geografía, entendida como el mapa, como el espacio físico geográfico, sino que él habla de la definición del centro y la periferia desde lo que sería la geometría. ¿Y por qué él hace esta diferencia entre geografía y geometría? Porque lo que dice Moretti es que la geometría lo que hace es establecer un diagrama. La geografía, digamos, distribuye en un mapa un sistema de lugares, ¿no? O sea, construye un sistema de lugares que ocupan un lugar específico en un mapa, y que en cambio la geometría lo que hace es construir un diagrama, una figura geométrica, y él entiende que la figura geométrica es totalmente arbitraria. Digamos, una figura geométrica no es naturalmente esa figura, sino que tiene la forma que tiene porque alguien hizo que esa forma sea como es. Un círculo es un círculo porque alguien lo construye de esa manera, un cuadrado lo mismo. Entonces, siguiendo esta idea, digamos, la cuestión de centro, podríamos pensarla no como una cuestión natural, sino como una decisión arbitraria. O sea, alguien está decidiendo que lo que llamamos centro esté en determinado lugar y lo que llamamos periferia esté en otro. Y sobre todo, remarcar esta cuestión de la arbitrariedad, ¿no? O sea, hay una fuerza que hace que el centro sea el centro y la periferia sea la periferia, ¿no? Siguiendo con esta cuestión, pensando a lo que convoca la charla, que es el centro y la periferia en la literatura específicamente, digamos, lo que va a plantear Moretti es que habría que distinguir entre un centro-periferia en lo que podríamos llamar el ejercicio de la literatura, o sea, el campo de la literatura que nos involucra a todos, a los lectores, a los escritores, a la gente que hace, digamos, literatura, y luego un centro-periferia que se escribe en los libros. Yo me voy a detener en esta primera parte en la cuestión del ejercicio de la literatura, y luego voy a hablar sobre cómo se escribe el centro y la periferia en los libros, como en el segundo bloque. Bueno, respecto al centro y la periferia en el ejercicio de la literatura, tiro acá la idea de pensar que hay un centro que no es físico y que no tiene que ver con el lugar a donde nace un autor o un lector, ¿no? Sino que tiene que ver más con cuestiones simbólicas. No hay un centro geográfico, como decíamos recién, sino que hay un centro geométrico. ¿Cuál es la idea de Moretti sobre ese centro geométrico? Él lo que dice es que desde la irrupción de las vanguardias a principios del siglo XX, ocurre en el campo de la literatura un dominio que para él es bastante claro. Es muy interesante lo que plantea acá este autor, porque él llega, digamos, a todas estas ideas porque él quería escribir un mapa de la literatura al mundo. O sea que leyó como un montón. O sea, quería describir la literatura del planeta entero. Y en el medio de que estaba en esa empresa loca que él mismo se autocritica y se tilda de delirante, es un italiano hermoso, Moretti, es muy, muy sencilla su forma de plantear las ideas, y es muy hermoso cómo se critica sus propias ideas todo el tiempo.
Bueno, en esa empresa de que estaba tratando de trazar un mapa de la literatura de todo el mundo, incluyendo Oriente, Occidente, suena un disparate, empezaron a aparecer estas ideas de centro-periferia. Se dio cuenta que no podía leer todos los libros del mundo, pero sí establecer como algunas líneas de lectura. Y una de esas líneas fue esta cuestión del centro-periferia. Bueno, entonces lo digo a esto para darle peso, digamos, a alguien que estaba leyendo muchos libros para llegar a esta conclusión. Y lo que él dice es que el centro en la literatura occidental le parece bastante claro, y le parece que tiene que ver con esta irrupción de las vanguardias, y él lo que dice es que el centro de la literatura occidental es la literatura de lo que él llama el extrañamiento, que lo asocia justamente con esta idea de las vanguardias de producir descentramiento, desplazamiento, oscuridad, lo inquietante, frente a lo que venían siendo 2 siglos de realismo, de un dominio abrumador, digamos, del realismo en la literatura occidental. Y entonces él dice, a partir de la irrupción de las vanguardias, lo que ocurre es que, digamos, deja de tener ese dominio en la literatura realista y pasa a la literatura occidental a ser ocupada en su centralidad por lo que él llama esta cuestión del extrañamiento, ¿no? Lo oscuro, lo fantástico, mucho lo inquietante, ¿no? Define como la literatura del extrañamiento, la distopía, bueno, lo fantástico, el terror, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nace justamente como una idea de las vanguardias de desplazar, digamos, las ideas que tenían, que estaban dominando, digamos, en el mundo occidental capitalista, ¿no? Acá también coincide mucho lo de Moretti, no lo tengo acá el librito, pero está el librito de Peter Bürger sobre la crítica de la vanguardia, que es como muy coincidente con esto, ¿no? Porque lo que plantea Moretti es, el extrañamiento pasa de ser la forma disruptiva a ser el centro, la centralidad de la literatura, a ser lo dominante, porque justamente lo que va a plantear Bürger junto con Moretti es absorbida, digamos, la vanguardia por el mercado. Y lo que plantea muy bien en ese librito hermoso de Bürger es que los mismos vanguardistas se dan cuenta de que están siendo cooptados, digamos, por el mercado, y hay como expresiones de muchos artistas de vanguardia en rechazo, digamos, a lo que es el nicho de la literatura vanguardista, ¿no? Entonces ahí se plantea esta cuestión de la centralidad del extrañamiento. O sea que para Moretti, digamos, centro y periferia está definido en el campo de la literatura como el centro, el extrañamiento y esa cuestión de lo ominoso, lo extraño, lo distópico como centralidad, y la periferia, digamos, lo que va a discutir ese dominio que para él, digamos, tiene que ver con una cuestión de mercado. Una última cosa que voy a decir sobre esto es que para Moretti y para Bürger también hay como una incidencia muy importante de cómo se produce ese pasaje de ser lo periférico a lo central en el extrañamiento por parte de lo que él le llama las minorías cultas. Y acá lo meto a Julian Barnes en su libro de ensayos con los ojos bien abiertos, que observa lo mismo, ¿no? Lo que él le llama las minorías excesivamente cultas son, digamos, escritores, o sea, todo lo que son agentes de la cultura, editores, que lo que hacen es como traccionar este dominio, ¿no? Para Moretti, para Bürger y para Julian Barnes. Julian Barnes hablando siempre como con tristeza, ¿no? Sobre lo que ocurre en este punto. Él le llama no las minorías cultas, sino los Picassos del arte, que me gusta esa expresión de Julian Barnes. Y bueno, como última cosa, digamos, la traía a esta cuestión para pensar, porque me parece que es como,
bastante central, digamos, para quienes leemos y para quienes escribimos, pensar, digamos, en profundidad dónde están los centros y dónde están las periferias y de qué manera se construyen, porque nos posicionan a nosotros como lectores y como escritores también, ¿no? Pensar qué es lo que está sonando ahí en lo que leo, ¿no? No solamente la historia de la novela que leo, sino que está sonando de fondo. ¿A dónde está parado eso? ¿En qué mapa está ubicado? Me parece como interesante para pensar, ¿no? Así que yo con esto cerraría como el primer bloque, y que entre Mercedes con su... Bien. Hola. Buenísimo. Voy a tratar de ir entrando y tomé unas notas en relación a esto que comentaba María, que me parece súper interesante y acertado, ¿no? Lo que yo había pensado para comentar o para aportar desde mi búsqueda, ¿no? Que no vengo del palo de, de las letras, sino que llego a las letras desde no hace tanto tiempo, pero sí que tengo un recorrido de pensamiento, ¿no? Por ahí desde otros lugares y desde otras miradas también. Incluso podríamos plantear una hipótesis de un poco más periférica, ¿no? Porque la literatura en sí es bastante céntrica, ¿no? Como concepción del pensamiento, me parece. Y otras miradas tal vez quedan siempre como tratando de justificarse o de entrar por el costado de justamente esto de lo no legítimo o lo no legitimado. Pero me parecía que había acá un punto muy, muy común de esta idea. Yo lo pensé esto desde el punto de vista de cómo hechos históricos, ¿no? Inciden de alguna manera en el pensamiento, en la generación de ideas, y después se pueden también trasladar o se van trasladando. No quiero decir que sea una causa y un efecto, sino que esto tal vez incluso sucede de modo sincrónico, ¿no? Hay como una sincronía, algo que sucede al mismo tiempo, pero que sí muchas veces hechos concretos, en este caso yo me voy a abocar a hechos que sucedieron en el cielo o que sucedieron en relación justamente a la tierra y el cielo, terminan también marcando un montón de tópicos o generando distintas líneas que me parece que puede ser interesante como para tratar justamente de conectar estas ideas de qué es el centro y qué es la periferia. Y bueno, la primera que voy a nombrar también lo partimos en dos bloques. Hay ideas acá de María que a mí me gustaría retomar después y seguramente pase a la inversa, pero me pareció muy bueno arrancar con esto de, de la geometría y la geografía. Me parece alucinante porque forma parte, digamos, de una de las cuestiones, uno de los hitos que quisiera mencionar. Pero históricamente por ahí podríamos pensar que primero está, si tenemos que mirar el cielo y que es el gran cambio que sucede, ¿no?, entre cielo y tierra, es el heliocentrismo, ¿no? Nosotros hasta el año 1500 y pico, si bien Aristarco de Samos ya había hablado de un posible heliocentrismo, nadie le dio bola. Entonces nosotros tenemos una gran parte de nuestra historia ubicada en como el centro, ¿no?, geocéntrico, una mirada geocéntrica y antropocéntrica de las cosas, en donde justamente esto de lo geográfico tiene una incidencia muy particular porque esta disputa, ¿no?, obviamente se hace muy presente. Pero con el heliocentrismo lo que sucede es que hay una salida, o sea, es como esto del extrañamiento, ¿no?, de mirar desde afuera. Podremos pensar que es un primer extrañamiento el que sucede con el heliocentrismo. Y bueno, yo acá había tomado
Giordano Bruno, otro italiano, ¿no? Estemos conectadas también con, las los locaciones. italianos son súper periféricos. Exactamente, son súper periféricos de Europa y al mismo tiempo están recontra bien ubicados, ¿no? Como es una periferia cordobesa, podríamos pensar, ¿sí? Pero bueno, sí, digamos lo que pensaba en relación a esto de Bruno, en De la Causa, Principio y Uno, él lo que dice es, podemos afirmar con certidumbre que el universo es todo centro, o que el centro del universo está en todas partes y la circunferencia en ninguna, ¿no? Esto lo dice en 1584, a la luz todavía del Renacimiento, y me parece que acá ya tenemos esta idea de que no hay un lugar desde el cual mirar, ¿no? Es como este concepto de que en realidad el centro no está en ningún lado o está en el mirante, está en el punto de vista justamente ese centro. Creo que eso está bueno porque es una mirada, digamos, cuando lo pensamos históricamente, que también después se despliega en lo literario, de esa época que en ese entonces, que podríamos pensar, bueno, Dante, ¿no? Como hay todo un gran, gran literatura en relación a lo esotérico y a lo celeste, ¿no? Que siempre están como muy, muy mezclados. Lo tenemos a Goethe también, ¿no? Y entonces, en esas miradas, me parece que no está tan claro esta territorialidad ni esta necesidad de afirmarse en lo territorial, y también hay un primer extrañamiento, ¿no? Después vamos a hablar del extrañamiento contemporáneo. Pero creo que este periodo es muy rico justamente porque genera esa mirada de alguna forma corrida del centro. Y entonces habla de los cielos o habla del inframundo o habla de las temáticas, también tienen mucho que ver con este corrimiento, ¿no? No solamente la manera en la que se escribe. En relación a eso, digamos, avanzando un poquito en el tiempo, creo que acá, digamos, hay un punto que me gustaba también como históricamente plantear, que tiene que ver con que si bien esta mirada heliocéntrica planteó que el centro del universo, digamos, no está en ningún lado, pero que al mismo tiempo nosotros tenemos un centro como Tierra, que es nuestro Sol, justamente, y que nosotros orbitamos alrededor del Sol, y por ende nosotros somos los satélites o las periferias de nuestro astro rey. Lo pensé como el centro luminoso, ¿sí? Para contraponerlo después a la otra mirada que quisiera dar, que es justamente el centro opaco en el segundo bloque. Acá pensar que en realidad el centro luminoso lo que instala es un lugar de supremacía, aunque no estemos en él, ¿no? Que creo que eso también es importante, porque se habla desde un lugar en el cual hay un ideal a llegar, que es esto, lo luminoso, y lo luminoso es el centro, aunque uno todavía no forme parte de eso. Entonces, lo que va a aparecer es como una necesidad de mímesis o una imitación, que es algo que la literatura me parece que hace mucho, ¿no? Como copiar a los grandes o copiar, en este caso sería literatura, qué sé yo, europea, inglesa, después también me gustaría tocar un poquitito eso, francesa o norteamericana, ¿no? Como las grandes escuelas, italiana también. Pero me parece que en función de este centro luminoso, sí hay otro hito muy determinante que termina de configurar esto que María me encantó, ¿no? Lo de las minorías cultas y el mercado, que tiene que ver con un hecho que sucede en 1884, o sea, ya ahí nos adelantamos, ya dejamos este periodo, y es Greenwich. ¿No? Es esto de existen meridianos y existe un meridiano cero que pasa justamente por Inglaterra.
Y digo, creo que acá hay como un punto muy importante, ¿no? Que es que en un momento se determina de vuelta, pese a que todo es planeta Tierra y que somos un satélite, hay partes que observan mejor, ¿no? Hay partes que observan en el punto cero, en el grado cero, a la hora cero, y nosotros llegamos 3 horas, en realidad llegamos 3 horas antes, pero siempre parece que llegásemos 3 horas después, ¿no? Hay una cosa ahí que me parece que está bueno, pensar como esta partición de la Tierra, que si bien nosotros tenemos un punto, una línea concreta trazada, que es la del Ecuador, que divide norte de sur, y esto es algo, digamos, medible concretamente, acá hay algo arbitrario, como decía María, ¿no? Con esto de que no hay un centro, que ese centro es ficticio, bueno, acá tampoco hay un meridiano cero que pasa por Inglaterra, ¿no? Este es algo que está totalmente determinado por un interés. De hecho, antes, en realidad los observatorios arrancan en esta época que estábamos hablando antes con Giordano Bruno, un poquito después, el observatorio de Inglaterra y el de París. Entonces, lo que sucede acá en 1884, cuando aparece Greenwich, es que cuando se establece, digamos, lo deciden en una cumbre, y obviamente Francia se opone, y durante un montón de años los mapas, estas geografías de las que hablabas, lo siguen haciendo distintas. O sea, los franceses no aceptan a Inglaterra como la hegemonía discursiva, ¿no? Me parece que eso está bueno porque eso siempre va a permanecer, y creo que permanece también en la literatura incluso, ¿no? Como estos dos lugares, el francés y el inglés medible y preciso y borgiano, y el francés rococó, que acá podríamos decir que encarna un poco Cortázar, ¿no? Como yo veo acá que hay los dos argentinos que podríamos denominar como íconos de uno y otro movimientos o estilos o representaciones. Bueno, como para terminar con esta primera parte entonces, quisiera ver Borges, ¿no? Como este lugar de escribir en inglés, escribir según lo inglés. Me parece que acá digamos, acá entra lo nacional. Está el libro de Beatriz Arlo, Un escritor en las orillas, que a mí me parece que ahí está buenísimo, justamente como ella plantea, este conflicto que hay, ¿no? Como en dónde pensar a Borges y cómo pensar la ciudad desde la literatura, en este caso, bueno, Buenos Aires, pero ella también habla de la dicotomía también que se genera, no tanto entre distintas ciudades, que creo que después, si retomamos un poquito lo del mercado, también podemos plantear esto, ¿no? Que tal vez ya no hay tanto un centro-periferia Tucumán-Buenos Aires, sino un campo-ciudad, ¿no? Como que acá empieza a haber como verdaderas diferencias aún hoy muy vigentes, y que Beatriz Arlo lo plantea ya en el 92, cuando da esta serie de conferencias justamente en Inglaterra, y que habla de esto, de que el campo en realidad, la literatura la escribe lo urbano, ¿no? O se escribe en la ciudad. Y el campo es narrado desde este lugar, también que podemos pensar, ¿no? Donde sucede el extrañamiento también, ahí, me parece. Así que bueno, creo que eso estaría bien. Tenía alguna cosita más en relación a Borges, pero después retomamos en todo caso el segundo bloque. No sé cómo vengo de cuánto hablé. No sé, a ver. Creo que venimos bien con el tiempo. Gracias, María, y gracias, Mercedes. Me parece muy interesante lo que plantearon ambas, ¿no? Como primera cuestión, esto de centro y periferia como categorías simbólicas, y no como espacios físicos y geométricos, sino como lo simbólico que nos constituye, tanto como escritores, lectores, y que construye a la literatura. Y es interesante traer a los pensadores italianos porque de alguna manera se piensan a sí mismos como periferia del centro, ¿no? Están dentro de lo que es la historia europea,
ellos están en el centro, pero están en la periferia de ese centro, y de esa manera se han constituido a sí mismos, y de esa manera incluso la literatura italiana se ha pensado a sí misma, ¿no? Como siempre la revolución industrial, y la Italia más pegada a lo que era más el Renacimiento u otras épocas. Yo no sé bien cómo ustedes plantearon o cómo pensaron su propia charla, pero me parecería interesante que una a la otra se hagan preguntas sobre lo que escuchamos y que también abrir a quien quiera hacer alguna pregunta sobre este primer bloque. Capaz alguien querrá preguntar, no sé. A ver. Quien quiera. Sino de lo que cada una dijo, en esto que Mercedes traía, que le había como surgido alguna pregunta de lo que decía María, como de generar un pequeño intercambio ahí. Buenísimo. Sí, a mí me interesó mucho el tema esto de las vanguardias, y de cómo, María, pensaste en relación a las vanguardias, si digamos, si te parece que siempre ocupan el lugar de periferia, o si en algún momento, digamos, la pregunta sería, si vos pensás que dejan de ser vanguardias cuando se establecen como centro, digamos, si centro y vanguardia son lugares que pueden ser compatibles. Sí, está buenísima esta pregunta, porque, a ver, ¿cómo ordeno? Me parece que no se trata de dejar de ser vanguardia, porque me parece que la vanguardia no, no es, diría Adorno, no es un conjunto de reglas que te hacen entrar o no en una categoría, digamos, nada más alejado al pensamiento de la estética, y desde ese lugar, digamos, ser vanguardia es una manera de mirar las cosas. Y entonces, me parece que no es que dejan de ser vanguardias, algo que dice Peter Bürger, que en este libro que hace la crítica a la vanguardia, que no es que la critica, ¿no? Es un enamorado de la vanguardia profundo, sino que hace como toda una reconstrucción de lo que ocurrió de principio, llega hasta los 60, y se ocupa como de todo ese periodo. Él lo que señala es algo que me parece interesante, a veces suena como triste, pero es interesante al fin, que lo que él plantea es que el proyecto, digamos, de la vanguardia como idea en sí, él sí considera que fracasa. Él, en el sentido de que justamente, digamos, la vanguardia, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a discutir, digamos, el modo en que se instituye el arte. Y entonces lo que ocurre cuando se cruza el mercado en la estética, digamos, de la vanguardia, es que pasa a formar parte de ese espacio instituyente, digamos, ¿no? Entonces es difícil decir que triunfó la vanguardia si termina siendo aquello para lo que nació a combatir, digamos, o a criticar. Pero sí, una idea muy hermosa que plantea Bürger es que, si bien el proyecto en sí de la vanguardia fracasa, en este sentido es feo decir así, porque no hay nada más hermoso que el arte vanguardista, nos deja un montón de categorías para pensar, digamos, al arte, a la literatura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nada más lejos del fracaso de la vanguardia. Si estamos discutiendo en el año 2020 todo lo que ellos hicieron y todo lo que propusieron y todo lo que crearon, ¿no? Como líneas de pensamiento y categorías que nos dejaron para pensar para siempre. Yo enseño eso en la universidad, digamos, y los chicos de 20 años se enamoran, digamos, de la vanguardia y de todas las ideas que irrumpen, digamos, en esos años tan convulsionados. Y entonces, en ese sentido,
la síntesis sería fracaso, pero triunfazo, digamos, porque como proyecto en sí, como lo que ellos se proponían, digamos, la vida en el arte y el arte en la vida, eso evidentemente no ocurrió, y surgió el mercado de la vanguardia, que es lo peor que les puede haber pasado, digamos, a quienes estaban pensando discutir, digamos, todo eso, ¿no? Pero el gran triunfo de que lo seguimos pensando y esas ideas siguen siendo como muy productivas, digamos, para pensar nuestros lugares, digamos, como lectores, como escritores, etcétera, ¿no? O sea que no sé si era eso un poco la pregunta. Sí, está bueno. No sé, alguien que... A mí me había interesado, Mer, lo que decías del centro luminoso, ¿no? Como anoté acá que vos decías como un lugar de supremacía. No sé si podías profundizar un poco a qué te referís con esa luminosidad, digamos, en qué sentido, ¿no? Sí, está bueno. En realidad lo pensé en relación a esto de que el sol es el centro y el sol es luminoso, ¿no? Como que esa categoría me parece que después puede seguirse desarrollando o bajándola hacia estos lugares en donde, digamos, el concepto pasa a ser en centro-periferia, digamos, lo que sucede es que en sí pensamos en un círculo, ¿no? Como que me parece que lo que esta imagen, que en realidad es una imagen relacional, porque son dos puntos, en verdad no los pensamos como una línea o como un recorrido, es esto, no los pensamos geográficamente, sino que bueno, y sobre todo en este tema del cielo, ¿no? Que son órbitas, lo pensamos como un lugar central y periferias más o menos cercanas, ¿no? Y en donde en realidad la real importancia está dada por el centro, que da calor y de alguna manera también permite que esa luz, digamos, cuanta más visibilidad nos proyecta, justamente, mayor es el alcance del lugar que se nos da a nosotros. Digamos, la Tierra no es el primer satélite que está, digamos, del Sol, pero estamos como en un punto ideal, ¿no? Porque, bueno, justamente se puede generar vida, o al menos eso es lo que creemos hasta ahora, ¿no? Acá también está bueno pensar que esto es una cosmovisión. Entonces, en función de pensarlo después, cuando uno siempre piensa centro, piensa que el centro es algo bueno, ¿sí? Que digo que es lo mismo que nosotros podemos pensar que termina sucediendo en lo urbano y lo rural, o distintos lugares en donde, bueno, en Argentina puntualmente lo que sucede es que hay una capital federal y un resto del país, ¿no? Y al mismo tiempo también podemos pensar que hay un lugar, sí, como que es eso, no es que ni siquiera son otros nombres, es el resto. Y lo otro es lo mismo, El interior. ¿no? El interior, es la capital y el interior. Pero también en la capital federal también tenemos un centro y una periferia, ¿no? Por eso pienso, acá también nosotros, y digamos, y la literatura argentina también en algún momento, eso lo había pensado para el segundo bloque, también hace que se llegue a una periferia, ¿no? Se pone esta marginalidad o esta especie de vanguardia, también empieza a narrar desde otros lugares que por ahí son de Buenos Aires, pero son periféricos, ¿no? Ya no estamos en el centro de Buenos Aires, o bueno, digamos eso, Borges escribe, ¿no? Desde el centro, desde el grupo Florida, la calle Florida, y nosotros tenemos después el grupo Boedo, que era esto, digamos, es lo periférico del grupo
de Florida, ¿no? Siempre se siguen estableciendo estos lugares, pero esto yo lo pensaba como luminoso, en el sentido de que si uno llega a ese lugar, llegamos al centro de la capital, llegamos al centro a poder escribir como el Grupo Florida, en realidad lo que estamos haciendo es iluminar de alguna manera un lugar consiguiendo este brillo y esta espectacularidad que es un reconocimiento en realidad a lo logrado, como en este lugar lo pensaba. No sé si queda claro. No, no, buenísimo, me encantó, porque yo te preguntaba esto puntualmente, porque, digamos, lo asociaba con el concepto de fantasmagoría de Benjamin, digamos, que viene como a discutir, si se quiere, algún, digamos, alguna idea del marxismo, el concepto este de la cámara oscura, ¿no? El marxismo planteando, digamos, que el mal, digamos, del campo de la cultura, como esta idea de que hay que, digamos, eh, la oscuridad, ¿no? Digamos que los productos de la cultura hay que iluminarlos porque están oscuros por el mercado, eh, y Benjamin diciendo algo parecido a lo que vos planteás como la luminosidad como algo, ojo, que ilumina, pero, pero está oscuro, ¿no? Claro, pero aparte es lo mismo, El concepto ilumina de pero quema. fantasmagoría tiene que ver con eso, digamos, el teatro fantasmagórico, que es de donde él toma el concepto, era ese teatro donde estaba todo oscuro y las figuras aparecían una vez que el fantómetro, que era el aparatito para hacer aparecer a los personajes, se accionaba. Y entonces aparecía, digamos, en escena, digamos, todos los personajes de la obra, justamente por el efecto de la iluminación, no de la oscuridad. Entonces, me parecía interesante, eh, digamos, buscar el problema en la luz, no en la oscuridad. Por eso te lo preguntaba, ¿no? Como concepto me parecía súper interesante el centro luminoso, ¿no? ¿Qué implica la luminosidad? Me pareció muy, muy interesante. Si alguien quiere preguntar. Si les parece, hay una pregunta de Ignacio para María, y la podemos tomar como puntapié para lo que ustedes pensaron como segundo bloque y después abrir a las demás preguntas. Dice, partiendo de la base, si no te entendemos mal, de esto de periferia en tanto vanguardia, dice, entiendo que el rol de la periferia no es venir a ocupar el lugar hegemónico, y en tal caso los miembros de ese movimiento tampoco pretenden ninguna hegemonía. Entonces, se trata de una representación. La periferia está ocupando un lugar que estaba desabastecido y viene a llenar de significados. Periferia entiéndase como vanguardia. Eso es lo que, sí. Bueno, vuelvo a esta cuestión que charlábamos recién con Mercedes. ¿Qué es hacer vanguardia? O sea, ¿qué implica, digamos, cuando uno hace literatura, cuando uno lee literatura? A mí me parece que para, para responderlo de la manera más directa posible a esta pregunta, yo creo que no importa la forma que quieras darle a ese texto como autor, o la forma que el texto que leas en el texto como escritor, sino fijarse qué está discutiendo esa obra, digamos, ¿no? Me parece que ahí está la cuestión de centro-periferia. O sea, no por hacer, digamos, vanguardia sos periférico o sos central. Me parece que el lugar de centro o de periferia en una obra está dado por qué está discutiendo. O sea, está poniendo en discusión un imaginario de orden o lo está afirmando. Siempre es como cae de maduro eso, ¿no? O sea, puede ser una obra de extrañamiento, o una obra del realismo más profundo, y eso no tiene nada que ver con
fijarnos qué es lo que discute, digamos. Por poner un ejemplo de imaginario de orden, el lugar de la mujer, digamos, ¿qué está haciendo la obra? ¿Está discutiendo el imaginario de orden o está afirmando, digamos, los valores patriarcales? Por poner algo como para que se entienda claramente, ¿no? Y no tiene nada que ver con la forma de ese texto literario, no tiene nada que ver con si quiso hacer vanguardia o no, sino con el imaginario de orden que quiere discutir o afirmar, digamos, esta obra. No sé si responde la pregunta Ignacio. Hola Ignacio, porque lo conozco Ignacio. Eso, como respuesta. Sí la respondo. Y esta cuestión que vos planteabas del fracaso de la vanguardia, ¿viene cuando de alguna manera ocupan el centro? Cuando el mercado se apropia, Claro. de la forma de la vanguardia. Que es distinto a decir que el artista de vanguardia se pasó de vereda y quiso hacer mercado, ¿no? Es muy distinto ahí la cuestión. O sea, es cuando nace el nicho de mercado llamado arte de vanguardia, digamos. Ahí es donde aparece el problema. Cuando eso se comercializa, cuando eso se utiliza para vender. Duchamp, digamos, a los últimos inodoros los firmaba y los producía en serie, digamos. O sea que ellos mismos estaban sabiendo que habían perdido esta batalla, ¿no? Que la discusión al estatuto de arte estaba absolutamente perdida y que solo quedaban seguir, digamos, tirando los valores de la vanguardia en contra del imaginario, digamos, burgués capitalista occidental, ¿no? Pero ellos ya eran conscientes de que esa batalla se iba a perder. En ese sentido, decíamos el fracaso. Yo no quiero que quede como que yo digo que fracasó la vanguardia porque digo que triunfó. Me parece una de las cosas más lindas que le ha pasado al arte. Como proyecto en sí, bueno, sí, no funcionó en ese aspecto, pero nos dejaron tantas cosas que, lejos de haber fracasado, estamos hablando de ellos aquí. Claro, se entra de alguna manera en la lógica del mercado, por eso es lo que se plantea. Bueno, por acá hay otra pregunta que está buena para seguir pensando, que Ana dice, me encantaría que comentaran cómo observaron los relatos centro-periferia en el contexto de la pandemia, en especial en la Argentina y región. ¿Querés contestarme? Tendría que preguntarle a Ana si esto, digamos, en relación a lo literario o a discursos más ideológicos. A ver. En lo literario. O lo que tengan ganas, me interesa todo. Libre elección. ¿Contestás vos, Mer? No, es que estoy pensando. Ah. No lo tenía. Yo la verdad que no leí relatos de ficción sobre esto todavía. No sé si vos habrás leído alguno. No, a mí lo que me parece que está, digamos, como bastante circulando es en algo por ahí a través de redes, ¿no? Como
una cosa un poco que es un lugar en donde está instalado cierto relato literario, ¿no? No sé si eso, digamos, entraría dentro de lo que estábamos conversando hoy, pero me parece que ahí sí, digamos, han aparecido, como son estos emergentes del instante o del momento presente, y entonces acá aparece, creo que en principio más asociado a lo que llamamos literatura del yo, y la experiencia de la pandemia como el encierro, por ahí en Argentina, ¿no? Que aparece tanto en lo literario como digo en algunas búsquedas filmadas, o videos, o esas cuestiones que he visto, no demasiado, pero me parece que eso es como lo primero que me llamó la atención y lo veo más desde ese lado. Y a nivel mundo no tengo idea realmente de cómo están viendo la pandemia. Bueno, ahí está el problema, que yo no tengo redes, así que no me entero de nada de lo que allí ocurre. Este, así No que te estoy creas que yo como, tengo demasiado. pero entre eso y la nada tendrás algo más. Este, así que, bueno, sí, no podría responder, me parece, específicamente sobre esta cuestión porque realmente no, o sea, he leído los diarios y he visto por televisión lo que está pasando. Sí lo comentaba ayer con Ana justamente y con Gonzalo en la radio, que sí veo que hay como una marcadísima diferencia de lo que está pasando, bueno, lo verán ustedes también, eh, por lo menos de lo que se ve en la televisión y lo que se lee en los diarios, entre lo que pasa en Buenos Aires y lo que pasa por ejemplo, acá en Tucumán, digamos. Y en ese sentido, como única cosa para decir, que lo comentaba ayer con ellos, es que una de las primeras cosas que se me vinieron a la cabeza, si querés en términos literarios, fue esta cuestión de, bueno, que tiene que ver con lo que tenía pensado para el segundo bloque, de cómo, digamos, muchos libros en nuestra literatura construyen, digamos, un, un imaginario de provincia y un imaginario de capital, y que muchos de esos libros suscriben al imaginario de que la capital es el lugar seguro y la provincia es el lugar inseguro, inquietante, y cómo la pandemia está como contradiciendo esa idea literaria, ¿no? El virus está en las ciudades importantes y viaja en aviones a las provincias y a las periferias, al contrario de tantos libros que hemos leído donde ocurre siempre al revés, ¿no? Como esa cosa curiosa de que siempre es el centro de lo que está amenazado por las periferias. Bueno, eso como cuestión, pero sin haber leído nada de redes, ni de ficción, ni de nada que tenga que ver con esto. En relación a eso, me parece como muy digamos, bueno, como pensar también, me da la misma idea, digamos, de que hay algo que está activando la pandemia que tiene que ver con un corrimiento del lugar discursivo, y por ahí esto sí, estuve leyendo un poquito más, digamos, en términos de ver pensadores que estaban, ¿no? Como esto de Zizek o Byung-Chul Han, o a mí, digamos, me parece que incluso Marcus Gabriel, que todos con ideas muy en relación a su misma temática que vienen trabajando, y obviamente leyéndolo desde ese lugar, en un lugar en donde a mí sinceramente no me sorprendió tanto, no me pareció que hubiera una lectura distinta, y sí me pasó con Beatriz Paul Preciado.
¿sí? Como que yo ahí, cuando empecé, que incluso me llevó a releerla también desde de sus otras participaciones, ¿no? Que me parece que ahí ella lo está viendo desde un lugar muy interesante, porque justamente lo está atravesando desde un discurso que podríamos decir de género o en relación al transgénero, ¿no? Que es lo que ella trabaja, y en donde sí me parece que acá aparece la temática pandemia con una mirada que puede ser novedosa, justamente, que es esto mismo que decías, María, de acá ya no podemos decir la capital es segura y el interior inseguro, porque justamente están invertidas estos conceptos, ¿no? Y acá en Preciado me parece que lo que sucede es que también esta idea de lo marginal, ¿no? O de lo que ocupa un lugar en donde justamente la no definición de la frontera en verdad colabora para la definición de una nueva cosa, creo que acá aparece, ¿no? Como un discurso interesante con respecto a cómo ve la pandemia y que dice el barbijo es la frontera, ¿no? Como que achica mucho estos conceptos, bueno, en general europeos, ¿no? De los inmigrantes y cómo quieren ingresar justamente en esta parte de Europa consolidada, y como para plantearlo en un lugar de no existe tal frontera, lo que existe es la frontera del cuerpo, dice ella, ¿no? Cuando se transforma en el cuerpo, pero ahora es el barbijo en la frontera, o sea, tenemos una segunda instancia también de redefinición de frontera, y creo que acá sí lo podemos ligar un poquito también con lo que hablábamos de centro y periferia, ¿no? Y está buenísimo lo que decís, eh, porque es un temazo el tema de la frontera, ¿no? Hay un ensayo súper interesante de Camilo Lisonto Tolosana que digamos, plantea la cuestión de la frontera como una cuestión imaginaria. En un momento el ensayo habla de la imagen de un tapiz de unos soldados que están por cruzar el río y que no hay ninguna amenaza, pero que lo mismo no quieren cruzar, como que todo está en la cabeza, ¿no? En la frontera, y me parece como muy para pensar lo que ocurre de cómo vamos, digamos, y también pone esta idea de, digamos, de la construcción absolutamente imaginaria de lo que es una frontera, y por otro lado, la cuestión bélica que está implicada, ¿no? En la frontera no hay solamente un límite, digamos, si querés, territorial o imaginario, sino que está declarada una cuestión de el interior, el yo, y el otro, digamos, como el enemigo. Está planteada una cuestión bélica, ¿no? La palabra frontera bien tiene una connotación bélica, porque es el lugar por donde no puede pasar, digamos, el enemigo, y cómo, si querés para cerrar, digamos, esta pregunta de Ana, podríamos pensar eh, cada vez, eh, cada vez se nos van corriendo y se nos va cerrando, y cada vez quedamos como más chiquititos, que ahora, digamos, resulta que el territorio no es el territorio donde vivo, no es mi barrio, no es mi ciudad, no es mi provincia, no es mi país, sino mi cuerpo. O sea, soy una cosa muy chiquita, ¿no? Si el límite va a ser ese barbijo que me marque que el enemigo está allá, es como muy tremendo, ¿no? Ay, me dio miedo solo pensar esto, que salió así, ¿no? Como más, cada vez más encerrados, y Hay algo cada vez, asfixiante. sí, sí, totalmente, sí. Pregunta. Hola. Si, hablando de que somos un cuerpo cada vez más chico, como decía recién, ¿se puede pensar que cada uno tenga su centro y su periferia? O sea, yo tengo una parte que soy centro mía y una parte que soy periferia mía, ya sea en la escritura o en la forma de ser, o no sé, ¿cómo lo ven? O sea, como autor decís,
como... Sí, por ahí a vos más como autor y a Merce le digo como persona, pues por ahí sabe más de, no sé, personalidades, supongo, no sé por qué, no sé si. Pero como autor, obvio. Viste, por ahí a veces escribís desde tu centro y a veces escribís de tu periferia, ¿viste? No sé, son textos distintos por ahí, o formas de escribir distintos. Sí, totalmente, totalmente para pensarlo a ese tema, como qué buscas adentro, ¿no? Cuando estás produciendo, qué límites y qué autolímites te estás poniendo, sí. Me da miedo todo esto que estamos hablando. Que justamente el cuerpo es un espacio que habitamos también, entonces desde ahí creo que también podrían funcionar las categorías de centro y periferia. Es interesante. Por Sí, acá, sí. Pedro, querías decir algo que me aparece como la mano levantada. Sí, hola, ¿cómo va? ¿Todo Hola. bien? No, quería sí, compartir un poco que así en las vanguardias, Kandinsky escribe, viste, tiene un libro que se llama De lo espiritual en el arte, y habla un poco esto de la periferia y el centro, pero en vez de definirlo como un círculo, lo define como un triángulo, donde la periferia, digamos, en realidad es una punta que marca una dirección hacia un lugar. Y capaz está bueno pensar esto de centro y periferia, pero no en forma de círculo, sino en una forma geométrica necesaria para que todo el sistema, inclusive el centro, se mueva hacia estos lugares que están por fuera también de lo establecido, ¿no? Sí, porque además el triángulo tiene 3 puntas, o sea que son por lo menos 3 direcciones. Está bueno. Claro, claro, como que habla de esto de periferia y centro, pero nada, diciendo eso, que marca un poco la dirección, lo que está por fuera, hacia dónde es que se va a dirigir toda la construcción social en general, digamos. Como que por más que lo que esté en la periferia, que en un momento fueron estas personas de la vanguardia, que luego quedaron incluidas en el centro, siempre va a haber una punta que marque una dirección hacia dónde se está dirigiendo este, la sociedad en general. Bueno, Claro, él lo relaciona también con este tema en donde primero aparece una vanguardia que estaría en la cúspide de la pirámide y esto se va desparramando hacia distintas instancias y bueno, y lo que decía María, ¿no? Como el mercado, cuando llega al mercado, que sería como la base de la pirámide, podríamos replantear que la vanguardia ya quizás no es tal, ¿no? Como que queda cooptada porque se termina de configurar esta figura piramidal de Kandinsky, está muy bueno ese texto. En relación a eso, por ahí lo que podemos pensar es que la estructura de la sociedad y el Estado, ¿no? Como todo el tiempo estamos atravesados por este concepto, me parece, en donde en verdad cuando se instala en mercado, en realidad lo que se está instalando es una forma de consumo, ¿no? Y que queda estipulada justamente a partir de esta manera de intercambiar bienes, y bueno, me parece que acá está todo como muy entrelazado, y que justamente la pirámide, los zigurats, ¿no? Aparecen en Babilonia. Las primeras construcciones son babilónicas, más que antes que egipcias, y tienen justamente esta estratificación, donde ellos ponían a los planetas, porque es una civilización que está mirando mucho al cielo. Entonces el hecho de ver esto, ¿no? Como decir, poner afuera la línea que se traza y poner como el punto de a dónde llegar, justamente nos genera esta estratificación en donde va a haber un lugar mejor, porque cuanto más cercano estamos a ese punto lejano, digamos que puede ser las estrellas, el sol, la luna, lo que fuere, también, digamos, bueno, que se puede establecer también a nivel social, como la clase alta, la clase baja, ¿no? Más cerca del discurso hegemónico vas a estar. Me parece que eso está en la figura de triángulo nos lleva mucho a eso. No obviamente si la pensamos como un triángulo
equilátero, ¿no? La figura de Kandinsky no es equilátera. Pero en lo que dice María, en una figura de triángulo equilátero, sí podríamos concebirlo como un corrimiento interesante de estos dos puntos, que sería el centro y la periferia, una tercera opción. Habría que pensar cuál es en literatura ese tercer lugar, ¿no? Sí, quizás es Alemania, no sé, lo pienso, como lo pensaron en países, no sé, también es otra potencia así teórica del momento, me parece, junto con Francia, con Italia y Inglaterra. Mm. No estamos teniendo en cuenta Oriente, pero no, No. Moretti quería, Moretti quería leer todo. Quería leer Oriente, tiene todos unos capítulos dedicados justamente a lo que pasa con la literatura oriental, de lo cual yo por lo menos lo desconozco todo. Tengo como muy pocas lecturas y hay todo ahí, todo un mundo, ¿no? Toda una cuestión. Pensando en esto de los mapas que hablabas al principio, Mer, una vez fui a un curso de posgrado sobre literatura latinoamericana, y la clase empezaba con, digamos, el esposo de la docente que daba el curso, es cartógrafo, y entonces ella estaba como muy empapada con el tema de los mapas y nos pasaba, como que a mí me impactó mucho que nos mostraba los mapas escolares, digamos, en Oriente y Occidente, como son totalmente distintos. Ellos están como muy desplazados hacia Oriente y nosotros totalmente hacia Occidente. Y creemos que eso es así, y no es así, digamos. Es como decís vos, decías al principio, tiene que ver con el mirante, no con el lugar a donde objetivamente estarían las cosas, ¿no? Como los mirantes de Oriente ven un mapa totalmente distinto, y eso te posiciona en tu cabeza. Si vos ves que Oriente es así una cosa y lo otro es chiquitito, tenés una mirada sobre el lugar que ocupas en el mundo. Y lo mismo nos pasa a los occidentales. Si ponen desplazado, digamos, Oriente y creemos que Occidente es el lugar del mapa, también nos posiciona en un lugar. Y ahí están las peleas, ¿no? Imaginarias. Este, Dando vueltas desde el mapa que nos muestran en la escuela, ¿no? Sí. Pasa ¿Quieren también que cuando a los jóvenes que estudian en Estados Unidos les preguntan por América, cómo, de acuerdo a las concepciones que cada uno construye, ¿no? Cómo se piensa de una manera totalmente diferente. Está bueno esto depende de dónde estamos parados, depende desde dónde lo miramos. Funciona así. No sé si ustedes tenían como un fragmento más para compartirnos. Podemos dar lugar a eso y después Dale. seguimos con algún intercambio más. ¿Arranco yo, Mer, o vos? no, dale. Ah, bueno, dale. Bueno, yo, el segundo bloque que tenía, que tiene que ver con esto que estábamos hablando recién, de la construcción de los lugares, había pensado dos o tres cositas respecto de, digamos, como les decía al principio, digamos, una cosa es el centro y periferia del campo literario, simbólico, digamos, el ejercicio de la literatura, y podemos pensar un centro y periferia que se escribe en los libros, ¿no? Ahí, digamos, a lo que pensaba, eh, digamos, estoy pensando en los libros que nombran el lugar, no en todos los libros de la literatura argentina, sino los que específicamente nombran la frontera, nombran la capital, nombran la provincia, ¿no? Este, este, por ahí a veces me gusta pensarlos, más que libros que hablan de la provincia o de la capital, me parece que son libros que hablan de la frontera, porque
al nombrar uno u otro, lo que estás haciendo es establecer una frontera, ¿no? Una definición de adentro y afuera, ¿no? O sea, depende de dónde te sitúas. Volviendo a la imagen del mapa, el adentro es un lugar y el afuera es otro, y si el mirante, como decía Mer, se ubica en otro lugar, eso pasa a ser completamente inverso, y ahí está como la arbitrariedad de eso, ¿no? Este, bueno, yo como idea que quería plantear aquí, eh, pensar, digamos, en un imaginario muy potente que me parece que está, digamos, en la literatura argentina, ¿no? Que es el imaginario que plantea que Buenos Aires es el centro, como decíamos recién, y las provincias lo otro, como decías Mero, o la periferia, ¿no? Este, y me parece que hay un imaginario bastante potente sobre cómo es la provincia, digamos, según está escrito en los libros, y cómo es la capital. Y decíamos con Mer, acá yo les quisiera proponer un ejercicio, eh, el que quiera, digamos, de los que están escuchando, lo pueden poner aquí en el chat. Eh, Quisiera que cada uno ponga en este momento una, dos, tres palabras que asocien a la palabra capital. Si pueden poner en el chat. ¿Escriben o no escriben? No veo. Estoy con las lentes. Muy bien. Ajá, apretado. Voy anotando. Genial. Me encantó. Ahora, por favor, palabras que asocien con provincia. Se ríe Mer porque sabe a dónde va. ¿Alguna más para provincia o estamos ahí? Ah, para capital, cabeza. Para provincia, barato, ¿verdad? Bien. Bueno, con esto creo que ya campo. Bien, eso. Ahí estamos. Bueno, yo les proponía este ejercicio, este, porque la idea era precisamente
trabajar, digamos, con la idea de los imaginarios de orden que tenemos en la cabeza. Estamos, diría Laclau, todos atravesados por la cultura, y pensamos lo que pensamos porque estamos atravesados por una infinita estelaridad de imaginarios, o diría Laclau, de pares binarios o correspondencias. Yo pienso que quizás tenemos, no digo que todas estas ideas las tenemos solamente porque están escritas en la literatura, pero sí creo que tenemos muchas de estas ideas también porque están escritas en los libros, no que todos los imaginarios provengan de los libros, ni de la literatura, mucho menos, como tampoco podemos decir que todas las ideas provienen de la tele o todas las ideas provienen de la escuela, etcétera, etcétera, sino que hay, diría Luhmann, un entramado, ¿no?, de sistemas sociales que construyen imaginarios desde su microsistema, y esos están flotando en el aire y, digamos, están en nuestras cabezas, colándose como buenos imaginarios que son, ¿no? Fíjense que para capital pusieron importancia, ciudad más grande, recursos, hacinamiento, colectivos, urbanización, núcleo, ¿no? Como una centralidad pareciera ahí, ¿no?, de la ciudad. Y para provincia, masitas, subordinación, lejos, tranquilidad, injusticia, montañas, campo. ¿Por qué pensamos en montañas y en campo cuando pensamos en la provincia? Bueno, eso que nosotros pensamos está escrito en muchos de los libros de la literatura argentina, ¿no? Yo había notado, antes de pedirles que compartieran las palabras que se les venían, ¿no? Buenos Aires, centro, personas civilizadas, y salió, porque es obvio que va a salir eso, ¿no? Provincia, periferia, personas olvidadas, ¿no? Yo había anotado personas que se quieren ir, ¿no? O sea, está como esta idea en la literatura de que la gente en la provincia se quiere ir, ¿no? Buenos Aires como el lugar más seguro, la provincia como lugar amenazante. Me interesa a mí acá, porque alguien puso tranquilidad y naturaleza, y esa es como una discusión bien interesante, ¿no? Si pensamos a la provincia como un lugar tranquilo o como un lugar inquietante. Bueno, me parece que en los libros está escrito de las dos maneras, ¿no? Que hay ahí como una cuestión de plantear, digamos, si se quiere, lo rural como tranquilidad, pero también mucha literatura escrita como lo rural, como la amenaza, como lo inquietante, ¿no? Buenos Aires vendría a ser el adentro, ¿no? Alguien puso núcleo. Bueno, depende de dónde lo miremos, es el núcleo, ¿no? Y provincia afuera, digamos, lejos, ¿por qué? A mí me queda súper cerca la provincia, o sea, vivo en la provincia. ¿Lejos de dónde? O sea, como, depende de dónde lo miramos, ¿no? Yo traía como idea bueno, que muchos de los libros escritos que nombran, digamos, la provincia, trabajan con estas ideas que han salido acá, ¿no? Incluso hay un artículo muy interesante de Fernando Reati que se llama Literatura Argentina, el paradigma de la invasión, que lo que plantea es que, digamos, normalmente los libros que hablan, ¿no?, de esta cuestión del centro, de la periferia, de la capital, de la capital y de la provincia y de la frontera, ¿no? Él habla de la literatura de frontera, digamos, repiten de alguna manera el imaginario de lo que sale aquí, ¿no? Como la capital como el centro, si se quiere, de seguridad, amenazado, digamos, por la periferia. Por eso él habla de la repetición de lo que llama el paradigma de la invasión, porque lo que se repite en muchos libros es que la capital está amenazada por algo que inquietantemente puede
escapar de las provincias hacia las capitales, ¿no? Y eso se plantea como una amenaza, ¿no? Del Matadero en adelante, Reati enumera muchísimas obras, de las cuales yo no he leído a todas, pero sí he leído, digamos, obras clásicas y obras de la literatura reciente que plantean esa cuestión. Si le prestan atención a algunos libros, leyéndolos con esta clave, se van a dar cuenta que nunca ocurre, o casi nunca ocurre, la cuestión, digamos, a la inversa, de que es la capital la que va a amenazar a las provincias, sino la invasión siempre ocurre, o la amenaza de invasión siempre ocurre desde las provincias o desde la afuera, digamos, hacia las capitales. Yo creo que esa repetición del paradigma, en algún sentido, tiene que ver con algo que señala Moretti, ¿no? Sobre cómo los autores abordan la escritura del lugar, o sea, cómo abordan la escritura, y específicamente Moretti se refiere a cómo abordan la escritura de la provincia, ¿no? Y él lo que plantea, es una mirada que me parece bastante también para pensar, de que podemos distinguir como dos maneras de escribir sobre el lugar. Una de esas maneras es lo que él le llama la mentalité, que vendría a ser, digamos, como una forma de escribir el lugar o sobre el lugar desde la repetición de los estereotipos. O sea, construir una provincia, ¿no? Utilizando justamente todos estos imaginarios que tenemos en la cabeza. O sea, tenés la oportunidad como autor de escribir sobre el lugar, sobre la provincia, y elegís imaginarios de orden. O sea, eso es hacer mentalité, ¿no? O sea, es de todas las posibilidades que tenés para crear un espacio, digamos, y crear en todo el sentido de la palabra, porque estás haciendo literatura, ¿por qué elegís, digamos, justamente aquello que está en el imaginario dominante, ¿no? Yo creo que a eso también lo podemos vincular con esta idea de la geometría y la geografía. O sea, es obvio que cuando escribimos sobre el lugar, todos hacemos geometría y no geografía, porque no hay un lugar objetivo o una forma objetiva de hablar sobre la provincia o sobre la capital. Es obvio que hacemos geometría. Lo que es bastante, digamos, lo que a mí me entristece muchas veces como lectora es cuando el autor, teniendo la posibilidad, digamos, de hacer una geometría, digamos, particular, que discute imaginarios de orden, elija justamente todos los elementos que todos tenemos en la cabeza sobre lo que es la provincia, ¿no? Entonces voy a hablar sobre la provincia y escribo que es el campo, que está lejos, que la gente está, ¿no? Que se quiere ir, que es todo más lento, que no sé cómo. ¿Por qué? ¿Por qué elegir eso, no? Hay ahí una idea de Juan José Hernández bien interesante en un librito de ensayos que se llama Escritos Irreverentes. Juan José Hernández, escritor tucumano, que dice que él lo que plantea es como que es muy difícil escribir sobre la provincia y sobre la capital sin estar atravesado, digamos, por tu propia geografía en el sentido del espacio territorial y del campo cultural en el que estás inserto, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Y la segunda posibilidad que ve Moretti para escribir sobre el lugar, sobre la provincia, es lo que él llama la ideología, ¿no? Y acá leo textual algunas definiciones de Moretti sobre lo que él llama escribir desde la ideología. Apartar la fatigosa realidad de la vida campestre y asociarle connotaciones simbólicas completamente distintas. Trazar un mapa de la ideología que emerge de un mapa de la mentalité
que emerge del sustrato del territorio. Ciertamente las cosas no son tan sencillas, pero cuando sucede, dice Moretti, es un placer. Y realmente es un placer cuando eso sucede, ¿no? Y como última cuestión, para cerrar aquí este fragmento, traía para pensar esto que parece tan abstracto, ¿no? de la mentalité o la ideología, había pensado algunos ejemplos, ¿no? O sea, escribir desde la mentalité, digamos, al territorio de la provincia, ¿no? Es suscribir a los estereotipos de provincia, ¿no? Y había pensado estereotipos de personas y estereotipos de lugares. Estereotipos, digamos, ¿qué encuentra uno en una novela o en un cuento que habla desde la mentalité para recrear la provincia? Que las personas son más lentas, que están en un lugar lejos, que los personajes que pueden ser inquietantes. Muchos se quieren ir a la capital a probar suerte, está como esa idea, ¿no? Como que el provinciano fantasea con ir a la capital como el lugar de la luz, volviendo a lo que decía Mercedes, ¿no? Encontramos, no sé, abuelos que beben en jarras de vino, que fuman, que usan sombreros, que tienen tonada. La tonada me parece una cuestión muy característica del personaje de la mentalité, ¿no? El estereotipo de lugar, ¿no? Andan en sulkis, hay fiestas populares, hay incendios amenazantes, hay plagas en el campo, ¿no? Y me anotaba aquí, pensando en que esto muchas veces no está expreso así como tan bruto en los libros que uno lee, pero uno como lector los va detectando, no sé si porque uno está siempre pensando en esta cuestión o porque vivo en una provincia, ¿no? Pero, no sé, empezar un cuento a leer un cuento que dice que en el litoral no se puede respirar y a mí me da mentalité, digamos, o sea, me queda con ¿por qué no se puede? Se puede respirar, ¿por qué no? ¿No? O sea, como, bueno, la abuela mandaba cartas desde Buenos Aires en el verano, fotos de Mar del Plata y Punta del Este, a donde la llevaban sus patrones. Estaba contentísima de vivir en la ciudad, decía que no podía creer cómo no se había ido antes, ¿no? Otro fragmento de otro cuento. Empieza la autopista, gracias a Dios, manejar en la ruta con llovizna y a esta hora no me gusta nada, es muy peligroso. La autopista es otra cosa. El tipo tenía razón, la autopista es otra cosa. José Bertoni se encariñó con el negrito, sobre todo cuando la Cristina la dejó para irse a probar suerte en Buenos Aires, ¿no? Como cositas que se van colando ahí, que están metidos esos elementos y esas ideas, ¿no? Y en contraposición a esto, y con esto cierro, ¿no? Frente a esta idea de la mentalité y de acudir, digamos, a todos los misterios de orden, teniendo tanto para elegir, elegí justo lo que corresponde al estereotipo, está la escritura de la provincia desde la ideología. Y pensaba en esta cuestión de la ideología, más allá de las definiciones por ahí más abstractas de Moretti, en la ideología como romper los mapas, y los mapas en todo sentido, los mapas geográficos y los mapas que están en nuestra cabeza, los mapas de ideas, ¿no? Que son los más complicados, ¿no? Y quería traer aquí para cerrar a un autor que me parece que escribe sobre el lugar, sobre la provincia y sobre la capital desde esta clara idea de la ideología y rompiendo mapas todo el tiempo, que es Eduardo Muslit. Y decir 3 cosas que hace Eduardo en un cuento que se llama Elvira, que es hermoso, que se los recomiendo un montón, que es un cuento de una relación, digamos, de pareja. Hay un narrador en primera persona que viaja a Tucumán a visitar a la expareja de su tía, ¿no?
Y en ese cuento, lo que hace Eduardo, ¿no? Hace muchas cosas, pero voy a nombrar solo 3 como para cerrar, ¿no? La primera es plantear la idea de que Tucumán y Buenos Aires, que son los 2 lugares, digamos, una de sus tías, digamos, después que se separa su tía de su pareja, una de ellas vuelve a Tucumán porque es tucumana, y la otra queda en Buenos Aires. Y si uno lee con atención, digamos, ese cuento, lo que hace Eduardo es plantear que ni Buenos Aires ni Tucumán son el lugar. Y lo hace con movimientos muy sencillos, ¿no? Que es, digamos, señalar que en este cuento son las personas los lugares, ¿no? Con una frase muy hermosa que voy a leer acá. Dice, me doy cuenta de que mis recuerdos no incluyen nada relacionado con el clima. O sea, alguien que está hablando del lugar dice que sus recuerdos no incluyen nada relacionado con el clima. ¿Cuánta literatura de mentalité hablando de Tucumán por el calor, ¿no? No sé qué? Mientras, estando en Tucumán el personaje, ¿no? Mientras recibo como algo nuevo la suavidad del aire de la noche que entra por la ventana del taxi, que tiene algo de la suavidad de Elvira, o sea, no del lugar, y que contrasta con el aire de invierno de Lugano 1 y 2, el lugar donde la conocí. Mi tía y Elvira eran jóvenes, algo menos que el barrio, un complejo de torres de 20 pisos construido en los años 60 en medio de una zona apenas edificada en el extremo sur de Buenos Aires, pantanosa, siempre oscura. Por las ventanas amplias veía un cielo nocturno e invernal tan turbio y pantanoso como el suelo. Las torres estaban conectadas por puentes a la altura del primer piso. Era posible recorrer todo sin pisar el nivel de la calle, como si a pesar de la plataforma de asfalto y cemento sobre la que se edificó el barrio, el suelo conservara algo de la cualidad inhóspita original, y los arquitectos hubieran querido evitarles a los vecinos el disgusto de poner los pies sobre la tierra. Es muy genial, ¿no? O sea, construye un lugar totalmente diferente. La segunda cuestión que hace Eduardo es dejarnos bien en claro que los lugares están en movimiento, y Leo, o sea que no están siempre, un lugar no está condenado a estar siempre en el mismo lugar, ¿no? En cuanto me bajo del taxi, todo en la casa se mueve con tranquilidad hacia mí. El espacio se me acerca. Sin ladridos, me mira con atención y me olfatea. Después de que todo converge sobre mí, todo se me aleja a la vez. O sea, los lugares se le van moviendo. No se va moviendo el personaje por los lugares, sino que los lugares se le acercan y se convergen y desconvergen, ¿no? En torno a él. Y la tercera cuestión, y con esto le voy a dar pie a Mercedes para su bloque, es que lo que señala Eduardo en este cuento, digamos, es que los paisajes no son fotografías, sino geografías espaciales, y acá te voy a dar lugar, Mercedes, irreconocibles, y leo un último fragmento de cómo describe Eduardo el lugar. Del viaje no tengo mucho para decir. Me desconcertó la rapidez con la que aparecí en Tucumán, las brevísimas horas de vuelo desde Buenos Aires. Digo que mis padres están bien, que a pesar de sus 80 años pueden arreglárselas solos. Yo vivo a unas pocas cuadras. Bien, Elvira no las nombra, es una presencia tan natural en esa casa y en relación con nosotros como lo son los extraterrestres, que ahora veo en las pinturas del living. Los cuadros ya no representan los cielos turbios de Lugano, sino montañas verdes y cielos celestes con unas pocas nubes blancas y vagas presencias en el verde o entre las nubes, el tipo de paisaje que eligen hoy los extraterrestres. Y te dejo, Mer, para
y con los extraterrestres. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver cómo me gusta mucho todo lo que estuviste comentando, y bueno, qué sé yo, después por ahí retomamos algunas cosas, pero en principio me parece que quedó súper claro y está muy, muy bueno para conectarlo con, digamos, lo que quería hacer yo ahora es tomar dos momentos como otras dos instancias del centro, ¿no? Digamos, si la primera que hablamos es el centro luminoso, y también acá apareció algo en lo de María, ¿no? Con la autopista, como que pienso, es eso, la autopista tiene luz, la ruta es negra, ¿no? Y las ciudades son luminosas, por eso tampoco hay peligro, parece que cuando hay luz deja de haber peligro, y bueno, esto es justamente un imaginario, ¿no? No necesariamente es tan así. Pero bueno, creo que en relación a eso pensaba otras dos hitos históricos que ocurrieron en el cielo. Uno es 1969, todos sabemos, la llegada del hombre a la luna, ¿no? Que vamos a darla por cierto, no vamos a hacer teorías conspirativas, y que forma parte también de todo un momento muy, muy importante en esto que se llamó la conquista espacial, ¿no? Llega a Estados Unidos, pero obviamente Rusia estaba ahí, y Japón también, con mucha también ganas de ocupar ese lugar en el espacio, ¿no? Donde también están los extraterrestres. Queríamos, bueno, ir a buscarlos y a agarrar el lugar de ellos también, creo. Sin dudas desde Estados Unidos es así, ¿no? Que llega a la luna y pone su bandera. Digamos, esto, me parece que este momento de llegar a la luna nos corre nuevamente del centro, pero de una manera un tanto paradójica. Acá tomo como referencia un libro que se llama Los mitos, de Joseph Campbell, el mitólogo, ¿no? Que me parece que es súper interesante el punto de vista que él plantea sobre esta instancia de el hombre llegando a la luna, porque justamente lo que dice que para él no, lo que sucede no es necesariamente que el hombre, a partir de llegar a la luna, los seres humanos cuando llegamos a la luna, no es que nos sigue interesando tanto lo que encontramos, ¿sí? Porque es esto, justamente hay algo del imaginario que pasa a ser totalmente desilusionante, ¿no? Como decíamos con la frontera y los barbijos, cuando en la llegada del hombre a la luna pasa algo muy parecido, es polvo. Digamos, lo que encontramos es una piedra gigante llena de polvo, y hay una desilusión muy grande por ese lado, pero como somos las personas, no vamos a quedarnos justamente con un único lado, sino que lo que hacemos es revertimos y miramos justamente qué se ve desde la luna, que no habíamos visto hasta ahora, la Tierra, ¿sí? Hay algo que aparece ahí de la Tierra pasa a ser el protagónico con la llegada del hombre a la luna, y esta fotografía icónica de la Tierra bellísima, ¿sí? Entonces esto como el centro, podríamos decir, somos nosotros, el centro es la Tierra, ¿no? Que ya no es luminosa, sino que es maravillosa porque alberga justamente la capacidad de vida y de distintos modos de vida. Ya no hay un único ideal, ¿no? En esto de la Tierra, es una, en la Tierra estamos todos, acá justamente aparece a nivel, digo, es importante porque es el boom latinoamericano, ¿no? Como que digo, acá aparece justamente un montón de distintos discursos y distintas personas enunciando desde distintos lados. Y creo que justamente es como lo que se genera a partir de decir, bueno, vemos que la Tierra es maravillosa y que es el único lugar, acá es donde aparece esta idea, ¿no? De la Tierra es el único lugar donde puede haber vida, porque encima se llama vida a la vida humana, ¿no? Es el único lugar donde puede haber vida, es la Tierra, entonces valoremos la Tierra y
ergo somos geniales porque nosotros somos seres humanos, entonces, bueno, aparece acá, me parece, porque conjuntamente con esta conquista espacial, lo que empieza a aparecer es una posibilidad de mirarnos a nosotros. Y empieza a haber también cada vez más satélites. Hoy en día hay miles de satélites rodeando la Tierra que si uno, bueno, a la noche mira con detenimiento, los vemos pasar, ¿no? Satélites de todo tipo. Pero esto de empezar a fotografiar la Tierra y a fotografiar distintos lugares y a valorarlos, me parece que es algo que se genera en esto de los 70s, que viene entre los 60s y los 70s, que es el momento del boom latinoamericano, y que a partir de ahí entonces empezamos en una exacerbación de esto que podríamos decir los lugares no tradicionales, ¿no? Como que acá hay un cambio, ya no es un único centro, Inglaterra, Francia, el que vamos a mirar, ni Estados Unidos únicamente. Bueno, Estados Unidos empieza a tener cada vez mucha más relevancia, ¿no? A partir de ahí, también de esa época, pero bueno, digo, aparecen otros, me parece, como súper lugares de conocimiento y de discurso. Y lo que empieza a aparecer es como también en la enunciación una necesidad de cada vez más incluirme, y por ahí con esto retomo algo de lo que había preguntado NASA, del centro y periferia en el cuerpo, lo llevo a algo bastante por ahí literal, como pensar, bueno, el centro viene a ser la cabeza, ¿no? Y ahí en las palabras alguien dijo cabeza, capital cabeza, ¿no? Como que creo que era algo así. En esta serie de asociaciones, creo que podríamos decir esa, y un nuevo lugar desde el cual narrar, que es el sentimiento, ¿no? Como me parece que ahí habría en lo literario un lugar de retomar, y que acá también entra lo que sería literatura del yo, creo, ¿no? Como con esto de lo que me pasa, lo que pasa a ser importante, lo que yo tengo para decir, no importa quién sea. Creo que ahí hay un momento que tiene que ver con esto, y que digamos, también incluye como la incorporación de distintos, no sé si llamarlo estilo, ¿no? Pero sí que tiene que ver con la incorporación de distintas maneras de narrar, que no necesariamente son la novela, ¿no? Como que me parece que también ahí en centro tendríamos que poner novela, y el resto poesía o otro tipo de relatos son periferia, ¿no? Y me parece que acá entonces también hay como toda una incorporación en esos años con respecto a eso. Y incluso en llegar hasta que a Bob Dylan, cuando pensaba en la luna, pensaba el tema de Spinetta, ¿no? De ya no somos chiquitos, y cómo es eso, Spinetta para mí es poeta, o sea, aparte de músico, lo veo como que él tiene, es literario, ¿no? Y pensaba en Bob Dylan y el Nobel, ¿no? Como que me parece que todo ese movimiento generó un corrimiento importante del centro luminoso y lo instaló en cada individuo, obviamente jerarquizado, atravesado por el mercado, todo esto que estábamos hablando, pero sí como una posibilidad nueva. Y como para plantear una última hipótesis, porque yo creo que esto también está llegando a un agotamiento, me da la sensación, y quizás también lo podemos relacionar con este hecho de la pandemia, ¿no? Que no es menor, y pensar un poco hoy, como decir, bueno, esto es lo inmediatamente anterior, y hoy, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros el año pasado tuvimos un acontecimiento. Yo digo tuvimos porque a mí me gusta mirar el cielo y me siento parte, ¿no? Me siento parte de cuando pasan cosas allá. Pero creo que hay algo que a mí me llama mucho la atención, todavía está apenitas la semillita, que es la fotografía del agujero negro, ¿no? Como que acá es donde cerraría con este concepto de el centro opaco. En donde en realidad lo que sucede con esta fotografía del agujero negro se toma
desde 15 telescopios. Esto sucede el año pasado, 12 de abril, ¿sí? Es recientísimo. Un añito y pico tiene este suceso, que yo creo que es histórico. O sea, que acá podemos hablar de una simbología que también va a establecer un imaginario sobre el cual se van a poder ir construyendo distintos discursos también, ¿no? Y me parece que 15 telescopios ubicados en distintos puntos de la Tierra, dan como resultado que se pueda fotografiar. En realidad lo que se ve es el anillo luminoso, ¿no? Nunca vamos a ver el agujero negro. Pero sí que ahí sabemos que hay un agujero negro. Y este agujero negro, a diferencia de otros cuerpos celestes que siempre fueron nombrados desde Occidente, ¿no? De Grecia, Roma, como tenemos los nombres, digamos, en general los astrónomos nombran con esas lenguas a los cuerpos celestes. Acá se le da el nombre de Poweji, que es un término hawaiano, y que en realidad, digo, acá está entrando totalmente otra simbología, ¿no? Para nombrar justamente la creación oscura, adornada e insondable, algo así parece que significa ese término, ¿no? O la fuente oscura, embellecida de creación infinita. Me parece a mí un concepto totalmente revolucionario. Quizás estoy exagerando, pero realmente creo que acá está entrando una nueva manera de mirar, que es que hay brillo, pero que el brillo no es el centro, y que el brillo tampoco es la búsqueda, digamos, ni la aspiración, ¿no? Como que digo, puede haber ahí belleza, pero también es necesaria la opacidad del centro como para que eso exista, y justamente pensar un centro opaco es lo que yo creo que también ahora estamos utilizando mucho la palabra distopía, ¿no? Que es este corrimiento, ya no estamos en el centro, sino que en realidad nos estamos autopercibiendo desde un lugar periférico cercano, más o menos cercano, pero ya nadie está queriendo ir ahí, porque ahí vemos que hay muerte, ahí vemos que se muere la vanguardia, ¿no? Es eso, ahí está el mercado, podríamos decir. Entonces hay toda una marginalidad súper interesante que en verdad da brillo al resto, ¿no? No sé, a mí me encantó pensarlo de esa manera. Me parece que podemos pensar en función de eso un poquito, de qué es lo que viene o en dónde estamos. Y eso se relaciona con lo que mencionaba Ana en relación a la pandemia, cuando los discursos que se están construyendo es esto de, estando en capital o en el centro de la pandemia, en realidad, si tomamos nuestra geografía, había una nota que salió hace unos días en un diario donde decía el éxodo menos pensado, cómo quisiéramos ir y vivir en un pueblo simple y llanamente por la posibilidad de salir a la calle, por ejemplo. Entonces, cómo se van corriendo también las categorías donde un contexto de pandemia cambia las reglas del juego, porque es esto de realidades tan distintas dentro de un mismo territorio, cómo construyen también otras miradas. Y esto, ¿no? Yo me iría a un pueblito mañana porque ya nuestra realidad es muy, muy pesada de soportar en algún punto. Entonces, y bueno, y con la tecnología y con la cuestión de que nos dimos cuenta de que muchos trabajos se pueden hacer a distancia, y ya no es tan necesario en algunos puestos de trabajo recorrer distancias y trasladarse, bueno, ahí es como que de alguna manera se cambian las concepciones. No digo que cambie la realidad, sino que cambia la manera en la cual lo podemos pensar. Totalmente. Sí, tal cual, como decía Mercedes, o sea, es mirar que hay brillo, pero que hay opacidad, y a qué le prestas atención ahora, digamos, al brillo o a la opacidad. ¿A dónde querés ir? ¿Te querés meter al agujero? ¿O te querés quedar? Y que cuando te acercás a eso brilloso, no era tan brilloso, y hay mucho de la opacidad también, eso es interesante. Estás a punto de caer, o sea, es eso, esa imagen es, en cuanto empezaste a brillar es porque estás a punto de caer, porque estás a punto de ser devorado por un agujero negro, o sea, eso es lo que se cree que pasa. Sí, sí.
Yo les quiero agradecer muchísimo a ambas, porque es muy interesante todo lo que plantearon y todas las lecturas y los autores que fueron mencionando. Y en el ratito chiquito que nos queda, quisiera dar lugar a si alguien tiene alguna pregunta, si quieren habilitar el micrófono o escribir en el chat para poder escuchar. Y desde ya, gracias. A ver. Creo que nos vamos con muchas ideas para pensar. Buenísimo. Bueno, y después igualmente les vamos a escribir, pero si se quedan ahí pensando en algo, podemos seguir charlando. María no tiene Instagram, pero le podemos escribir en, no sé, mail o algo. A Mercedes sí la vi ahí por Instagram. Para quienes no me conocen, me pueden seguir a mí en Instagram, yo soy Brenda, y mi Instagram es Dime Que Lees. Y quiero nombrar los Instagram de las librerías que nos acompañaron en este encuentro. Por un lado, bueno, Queja, la editorial, tiene su Instagram que es Queja Ediciones, y para organizar este encuentro contamos con la ayuda muy valiosa de 2 librerías. Por un lado, acá en Buenos Aires estuvimos trabajando junto a Mandolina Libros, desde la distribuidora Walduter, para todo lo que eran las inscripciones y demás, y el Instagram es @mandolinalibros, que los invito a que lo puedan visitar también para chusmear tanto el catálogo de Queja como de las demás editoriales. Y en Tucumán contamos con la ayuda de Libro de Oro, que el Instagram es @librodeoro.tuc, TUC. Así que la invitación es a que visiten las redes sociales y las páginas web de ambas librerías, de la editorial, de la distribuidora Walduter, que es @walduterlibros, y agradecerles muchísimo, tanto a María como a Mercedes. Por acá hay comentarios de que muchas gracias, resignifica la lectura del interior afuera, gracias, me encantó escucharlas, muy buena charla, bueno, muchos halagos. Y gracias, por acá quedó Nazareno, no sé si está Leticia. Ahí le saco el muteo. Gracias. No, gracias a vos, Brenda, y obvio a Merce y a María. Estuvo buenísima la charla. Salió re bien, la verdad. Y bueno, a seguir comprando libros en librerías que están remando. Sí. Nada, gracias a todos y a los que escucharon también. Eso también, muchas gracias. Son muy, muy valiosos estos encuentros, sobre todo ahora, ¿no? Que las librerías nos acercan las lecturas, en donde no podemos tanto ir a visitarlas, pero sí muchas veces los libreros y las libreras nos acercan los libros, así que agradecerles muchísimo. Y vamos todos a vivir a Tucumán. Sí. Ya fue. Vengan todos. Claro. A ver qué escribimos allá. Yo ya me estoy por mudar ya me mudo, sí. Gracias, María. No, gracias, Mer. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Gracias.